Ok. Bueno, como ustedes comprenderán, la hematopoiesis es un proceso en el cual se van a formar las diferentes células sanguíneas, ¿sí? Entonces, como tal, como al ser un proceso significa que tiene varias etapas, que tiene varios momentos, que van a actuar diferentes elementos y van a haber diferentes actores para que se produzca esto de las células sanguíneas, ¿no es cierto? Entonces, la idea de esta clase es introducirnos para ver cuáles son los actores principales que van a estar aquí, digamos, formando parte de este proceso. Ahora, sabemos que el lugar en donde se produce todo esto del hematopoiesis es la médula ósea en el adulto, pero no cualquier médula ósea. Recuerden que nosotros tenemos médula ósea amarilla y médula ósea roja. La médula ósea amarilla es aquella pues que no tiene función como tal desde el punto de vista sanguíneo, pero la médula ósea roja es en donde se produce el hematopoiesis. ¿Y en dónde encontramos esta médula ósea roja? La encontramos en el esternón, en las costillas, en las vértebras y en las crestas ilíacas, ahí donde podemos encontrar esta médula ósea funcional. Ahora, no todo el tiempo este proceso de hematopoiesis ocurre en la médula ósea. De hecho, inicia, como ustedes pueden ver aquí, en el saco vitelino alrededor de los días 17 después de la concepción. Es aquí que a partir de estas células, de estas primeras células sanguíneas en el saco vitelino, luego migran hacia el interior del feto y se produce la primera colonización hepática alrededor del día 23. Ahora, desde este momento, el hígado empieza a tomar ya la posta y empieza a producir células sanguíneas que va a durar prácticamente toda la etapa de gestación. Claro, antes de eso existen clústeres arteriales que también van a ser focos de hematopoiesis. Posteriormente, estos clústeres van a formar lo que es el vaso, ¿sí? Y este vaso, pues ustedes saben, también tiene que ver con la formación de células sanguíneas en la etapa fetal. Sin embargo, pues el hígado sigue siendo el primer lugar. Fíjense, tenemos hasta una segunda colonización hepática que ocurre alrededor del día 30, que consolida la hematopoiesis a ese nivel. No es sino hasta la semana 10 donde que vamos a tener la colonización de la médula ósea y que la médula ósea empiece a formar los primeros elementos sanguíneos. Entonces, la etapa embrionaria básicamente va a estar caracterizada por eh, la hematopoiesis a nivel del hígado, mientras que la etapa fetal vamos a tener que estar coordinada también por la médula ósea. Adicionalmente, no es que la médula ósea se encarga de todo, sino que también se produce en la médula ósea. Entonces, tendríamos tres lugares en donde se está produciendo sangre en el embrión y el feto. Aquí en el hígado sería el primer lugar y quizá el más importante, luego el vaso y luego la médula ósea. Finalmente, después del nacimiento, es la médula ósea que queda como el único lugar exclusivo en donde se va a realizar la hematopoiesis, pero eso después del nacimiento. Ahora, como les había dicho, este es un proceso y intervienen varios elementos en todo este proceso y un elemento que no podemos dejar de mencionar es la célula troncal hematopoyética, también denominada stem cell, que estamos viendo aquí. Esta célula es una célula muy especial porque es una célula que tiene, primero, la capacidad de autorrenovación, es decir, ella sola se autorrenova, se divide y se forman nuevas stem cell y además tiene una alta capacidad de diferenciación, es decir, se puede producir varias células a partir del stem cell y eso es lo importante, ¿no? Porque estas stem cell dan origen a todas las demás células. Obviamente este stem cell tiene que comprometerse para diferenciarse en células sanguíneas, ¿no es cierto? O sea, se compromete a una célula progenitora multipotente. Esta célula progenitora multipotente es la que ya está comprometida a ser célula sanguínea, ¿sí? El stem cell todavía podría formar otras células, pero este va a formar células sanguíneas exclusivamente, ¿sí? Y obviamente este también puede diferenciarse a ser progenitora linfoide y a ser progenitora mieloide. Obviamente ya no se puede regresar. Una vez que la célula está comprometida a ser progenitora mieloide, no puede regresarse a ser multipotente, ¿no?
ya siguen su camino de diferenciación hasta terminar con las células maduras. Ok, tengo una pregunta para ustedes. Una célula, cuando hablo de serie linfoide, ¿a qué células me estoy refiriendo? A los linfocitos T y B. Exactamente, a los linfocitos. Cuando hablamos entonces de que de la serie linfoide, estamos hablando de linfocitos. Pero cuando hablo de células mieloides, ¿de qué estoy hablando? Hablamos de, por ejemplo, los granulocitos. A este grupo pertenecen neutrófilos, eosinófilos, macrófagos. No sé si las células natural killer también pertenecen al grupo mieloide o linfoide. No, linfoide, Ok, exacto. bueno, Células progenitoras mieloides, perdón, serie mieloide hace referencia a todas las demás. Glóbulos rojos, plaquetas, granulocitos, que serían los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los monocitos también incluyen estos de células progenitoras, células mieloides, perdón, o serie mieloide, ¿no? Entonces, aquí está muy claro aprender entonces, células linfoides, los linfocitos, y células mieloides, todas las demás. Es muy importante para lo que vamos a ver después. Ahora, todos los días producimos una gran cantidad de células, más o menos 300 billones de células al día, y todo tiene que ver por este proceso que se llama un proceso o cascada de diferenciación jerárquica, en donde vemos que el stem cell es la cabeza, la célula que tiene mayor capacidad, ¿sí? Para diferenciación, a células que tienen menor capacidad de diferenciación, como por ejemplo célula comprometida a ser granulocito macrófago. No puede ser glóbulo rojo, no puede ser plaqueta, va a ser o neutrófilo, o eosinófilo, o basófilo, o monocito. No hay manera de que sea otra cosa, ¿sí? Tiene menor capacidad de diferenciación. Por eso se llama cascada de diferenciación jerárquica, que va de mayor potencial a menor potencial. Ahora, entendamos entonces que el stem cell es la prioritaria, aquí la más importante. La pregunta es, ¿cuántos stem cell tenemos nosotros en médula ósea? Los stem cell son aproximadamente 1 por 10 a la 6. ¿Alguien me puede explicar qué significa esto de 1 por 10 a la 6? que Un tenemos una millón. célula percusora por 1 millón de células en el Exactamente. cuerpo. Una célula troncal hematopoyética por cada millón de células. Entonces, como ustedes comprenderán, no es tan fácil buscar esta célula porque son muchas células que tengo que quitar de en medio para encontrar un stem cell, ¿sí? O una célula troncal hematopoyética. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Porque es un proceso complejo, no es tan simple como que, sí, yo puedo utilizar células madre, pero ¿y de dónde saco las células madre, no? No son comunes, no son fáciles de encontrar, son pocas, entonces eso es lo que es importante desde ese punto de vista. Ahora, la célula troncal hematopoyética se diferencia, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué llega a producir otras células sanguíneas? Esto se debe básicamente a la acción de los factores de crecimiento, que es el siguiente actor en este proceso de la hematopoiesis. Porque estos factores de crecimiento van a regular tanto la proliferación, la diferenciación y la maduración celular. Es decir, van a influir en el linaje hematopoyético. Es obvio que este factor de crecimiento hace que el stem cell se convierta en célula mieloide, es eso lo que va a contribuir a la proliferación y diferenciación. Y obviamente afecta a la función y supervivencia de las células sanguíneas. Si se compromete a ser linfocito B, pues va a tener una función, va a tener una supervivencia de acuerdo al tipo de célula que se vaya a producir. Entonces tenemos varios factores de crecimiento. Algunos son multilinaje, es decir, afectan a más de una línea celular, u otros son de linaje restringido, son exclusivos para un grupo especial de células. Entonces vamos a ir conociendo cuáles son estos factores de crecimiento multilinaje y de linaje restringido. Ok, ¿de dónde salen los factores de crecimiento? Esto también es muy importante. Los factores de crecimiento van a salir, miren, de células sanguíneas como del linfocito T o del monocito. Fíjense que estamos hablando de interleuquinas 2, 3, 4, 5, 6, que la interleuquina 6 por esto del COVID está muy de moda, ¿no? Es un factor de crecimiento, fíjense, que tiene que ver con el linfocito y el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos. Los monocitos también van a producir interleuquina 1, interleuquina 6 también. Recuerden que este también está muy involucrado con lo que es la patogenia del COVID. El factor estimulante colonias de granulocitos y el factor estimulante colonias de macrófagos o monocitos
también se producen por el monocito mismo. Fíjense, entonces esto nos hace dar cuenta de que se necesita la presencia de estas células para que hayan estos factores de crecimiento. Pero no solamente células sanguíneas, también otras células que también pueden formar parte de la médula ósea, como son fibroblastos, que van a producir interleuquina 6, factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos, factor estimulante de colonias de granulocitos y factor estimulante de colonias de monocitos y macrófagos. Ok, y otros factores de crecimiento producidos en el hígado, como es la trombopoyetina, o en el riñón, como es la eritropoyetina. Pregunta, ¿para qué sirve la eritropoyetina? ¿Qué es lo que hace la eritropoyetina que se produce en el riñón? Estimula la producción de las células rojas de la médula ósea para que crezcan. Exactamente, aumenta la producción de los glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. ¿Y la trombopoyetina qué hará? Estimula la producción de plaquetas. Exactamente, la producción de plaquetas. Tiene que ver con la producción de plaquetas. No sé qué tan nuevo sea para ustedes este nombre, trombopoyetina, pero sí está muy asociado con la producción de las plaquetas. Y bueno, ya vamos a ver que actúa también a otros niveles. Miren, aquí tenemos el mapa general o el esquema general de la hematopoiesis. Aquí tenemos a la célula troncal hematopoyética con su capacidad de autorrenovación. Ahora, lo interesante aquí, como ustedes pueden ver, no conocemos todavía el factor de crecimiento que hace que el stem cell se comprometa a ser célula progenitora multipotente. Esto todavía permanece como incógnita, no sabemos qué lo hace, pero sí sabemos que, por ejemplo, la célula multipotente, cuando está estimulada por la interleuquina 7, se va a diferenciar o va a comprometerse para ser célula progenitora linfoide. Es decir, todos los linfocitos van a depender de aquí. También la célula dendrítica va a salir de esta célula progenitora. En cambio, si la célula multipotente es estimulada por el factor estimulante de colonias o por la trombopoyetina, fíjense que la trombopoyetina habíamos dicho de las plaquetas, pero fíjense que no solo es eso, va a producir en cambio que esta célula se comprometa a ser de linaje mieloide, es decir, formar todas las demás que no sean linfos, ¿no? Todas las demás que no sean linfos sería la célula progenitora mieloide. Entonces, de aquí en adelante hay factores de crecimiento para todos. Si vamos por la línea linfoide, fíjense cómo la interleuquina 2, la 15, la interleuquina 4 tiene que ver con linfocitos T, con linfocitos B, NK, ¿sí? La 1, la 3, la 4, la 7, todas estas van a producir ciertos estímulos para que se produzcan células, en este caso células dendríticas, ¿no? Como pueden ver aquí. Ahora, puntos interesantes que vale la pena mencionar. Digo, no necesito que se aprendan todo esto, no es la idea. Tal vez solamente señalar unas cosas interesantes, como por ejemplo la trombopoyetina, que ya la habíamos visto, que compromete a la célula multipotente para ser mieloide, pero fíjense que la misma trombopoyetina le compromete a la célula progenitora mieloide para ser una célula progenitora de megacariocitos y eritrocitos, ¿sí? No es la eritropoyetina, es la trombopoyetina. Finalmente, la misma trombopoyetina le lleva a esta célula progenitora a ser una célula progenitora de megacariocitos y obviamente después termina produciendo plaquetas. La eritropoyetina actúa recién a este nivel, en la célula progenitora de eritrocitos y megacariocitos, ¿sí? Finalmente a este nivel. Entonces, permítanme un momento, por favor, tengo un... Entonces les decía, la trombopoyetina, digo, la eritropoyetina actúa recién a este nivel, célula progenitora de eritrocitos y megacariocitos. Fíjense, y recién acá para comprometer a ser células rojas. Otros factores de crecimiento que ustedes seguramente van a encontrar en la literatura, como vean otras enfermedades, es la interleuquina 5, porque tiene que ver esto con la producción de eosinófilos, sobre todo en las reacciones alérgicas severas, se determina los niveles de interleuquina 5 en este tipo de enfermedades. Otro que vamos a mencionar seguramente ahora en hematología es el factor estimulante de colonias de granulocitos que va a formar los neutrófilos. Esto es muy importante. Cuando el paciente recibe quimioterapia, recuerden ustedes la quimioterapia, en el algor popular se habla que la quimioterapia destruye tanto células malas como células buenas.
parte de esas células buenas que se destruyen son todas las células sanguíneas. Es decir, el paciente va a tener neutropenia severa. ¿Y cómo se hace para sacar a un paciente posquimio de la neutropenia? Pues utilizando factor estimulante colonias de granulocitos. Lo tenemos en el mercado, lo conseguimos y le ponemos al paciente para recuperar su recuento de neutrófilos y evitar infecciones severas. Entonces, son cosas que podemos utilizarlo y que vale la pena mencionarlo ya que estamos hablando de esto. Ahora, como ven, esto es el mapa de interleuquinas, el mapa de factores de crecimiento. Pero ¿cómo actúan estos factores de crecimiento? ¿Por qué la interleuquina 7 hace que la célula multipotente se comprometa a ser de linaje linfoide? ¿Qué es lo que activa? ¿Cuál es el switch que en ese momento se conecta para que pueda la célula ser linfoide? Pues esto es porque el interleuquina 7 va a promover la expresión de genes, ¿sí? Entonces son los genes que finalmente van a hacer que esta célula se comprometa a ser linfoide. Miren, en este caso, célula multipotente estimulada por la interleuquina 7, se estimula el gen Ícaros y el PU1 y termina produciendo célula progenitora linfoide. En el caso de la trombopoyetina y el factor estimulante de colonias, van a promover que se expresen todos estos genes que ustedes están viendo aquí para que pueda ser finalmente célula progenitora mieloide. Ok, esto vuelve horrible a todo esto de la hematología porque uno dice, aprendes todos estos genes. Pues sí, es complejo, pero bueno, no necesitamos aprendernos. La idea es que se entienda que estos factores de crecimiento lo que van a hacer es promover la activación de unos genes. Por otro lado, se van a apagar otros genes para que la célula pueda finalmente ser mieloide en este caso, ¿no? Y aquí hay algunos genes que vamos a estar posiblemente mencionando, como el gen Notch, el gen GATA2, por ejemplo, el CEMIF, que son muy importantes, el gen de la leucemia mieloide aguda tipo 1, el CEF-alfa, que es otro gen muy importante asociado a patología, sobre todo en el contexto de leucemias que vamos a hablar, y que tiene que ver con hematopoiesis, ¿no? Es muy importante. Bueno, ahora, entonces ya conocemos a los actores. Un actor es el stem cell, el otro actor son los factores estimulantes de colonia. Ahora, ¿cómo hago para identificarlo? Sobre todo el stem cell, es complejo buscar un stem cell. Ya vimos que era uno por cada millón de células que teníamos en stem cell. Entonces, para eso nos valemos de esta herramienta que es la caracterización fenotípica del stem cell. ¿Qué es esto de caracterización fenotípica? Les explicaré de la siguiente forma. Nosotros tenemos un examen que se llama citometría de flujo. Es una máquina en realidad. ¿Qué es lo que hace esta máquina? Agarramos una muestra de médula ósea, la colocamos en la máquina y esta máquina hace que pase una célula por un tubito capilar, una a la vez, en una columna. Y estas células que pasan por esta columna son luego afrontadas contra un láser. Este láser permite dibujar, luego que pasa la célula, el tamaño de la célula, el núcleo de la célula, si tiene granulaciones, si nos va a mostrar las organelas intracitoplasmáticas que tiene, y de acuerdo con eso vamos a decir nosotros, es un linfo, es un granulocito, si es una célula progenitora, si no es progenitora, y además de eso, de darnos ya esta diferencia, ¿sí? Vamos nosotros a identificar en esta citometría de flujo, vamos a identificar a través de un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Recordemos que es un anticuerpo, es una inmunoglobulina, por eso el nombre de inmunofenotipo, ¿sí? Porque estamos usando inmunoglobulinas que se llaman anticuerpos monoclonales, que son, digamos, anticuerpos que buscan un blanco en específico, ¿sí? Un blanco en específico. Es decir, esta inmunoglobulina procesada en laboratorio se busca específicamente un blanco. Por dar un ejemplo, si yo le pongo a buscar, por ejemplo, el CD34, ¿qué es el CD34? Clúster de diferenciación 34. Es una glucoproteína de superficie, sí, que es una molécula de adhesión. Se ha visto que este CD34 es una molécula que se expresa en menos del 5% de células sanguíneas, pero curiosamente se expresa hasta en el 99% del stem cell. Entonces, si yo le pongo a la médula ósea en este citómetro de flujo y le pongo el anticuerpo monoclonal que busca el CD34, el momento que se une el anticuerpo monoclonal con el CD34, pues me va a marcar el aparato y dice, ve, esta célula tiene el CD34. ¿Qué significa? Que probablemente es un stem cell. Miren cómo ya puedo diferenciar del resto de células
gracias al inmunofenotipo de las células. Ahora, si quiero ser más refinado todavía, puedo utilizar más anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, alguien que busque el CD90, que es una glucoproteína de superficie que se encuentra o que se descubrió principalmente en los timocitos, ¿sí? Ahí en los tipo 1, ¿sí? Y que esta, lo que me marca es una expresión con una mayor capacidad de multilinaje. O sea, aparte de que es una célula que sabemos que se expresa más en los stem cell, el CD34, el CD90 me dice que tiene capacidad de multilinaje. Entonces, basado en esto, puedo yo construir un mapa de todas las células de la médula ósea. Utilizar otros marcadores como CD38, CD45, CD49. Miren, todos estos son proteínas que se encuentran o moléculas que se encuentran en la membrana celular o dentro de la célula, como el glucoproteína 45, como la tirosin fosfatasa o la integrina alfa 6, que son moléculas que están en la célula y que estos anticuerpos monoclonales son capaces de reconocer y unirse a ellos. Entonces, el citómetro me indica, este tiene este marcador, este no tiene, o este sí tiene este otro marcador. Con esto dibujo mi mapa, que es el que ustedes están viendo aquí, del inmunofenotipo. Fíjense cómo esta célula, el stem cell, que es CD34, toda esta línea son los que marcan CD34 positivo, CD38 negativo. Estos me van a marcar CD90 positivo. Sí, tiene gran capacidad multipotente, ¿sí? Y le hace característicamente el stem cell. Fíjense que la célula multipotente ya es CD90 negativo, perdió esa capacidad multipotente. Ya si marca CD34 positivo, CD90 negativo, pues digo, es una célula multipotente. Se fijan cómo se va uno dibujando el mapa de acuerdo al tipo de marcadores que tenga. Si la célula es CD34 negativo, CD34 positivo, perdón, pero me marca CD45, CD10 posiblemente es un progenitor linfoide. Si es CD34 positivo y me marca CD135, posiblemente es un progenitor mieloide, y así voy dibujando cada una de las células de acuerdo con el inmunofenotipo que presenta. Entonces, esto me permite identificar qué célula es la que estoy yo, por ejemplo, trasplantando a mi paciente. Entonces, esto es muy importante en el escenario de trasplante de médula ósea, porque hay que saber que un trasplante exitoso se realiza cuando trasplantamos más de 2 por 10 a las 6 células progenitoras, stem cell. Necesito entonces 2 por 10 a las 6 para que un trasplante sea exitoso. Entonces tengo que asegurar si la muestra de médula ósea que yo estoy trasplantando al paciente tiene esa cantidad de stem cells. Entonces ustedes pensarán, se necesita entonces el aparato. Sí, se necesita el aparato para poder determinar la cantidad de células madre que tiene la médula ósea que voy a trasplantar. ¿Se puede hacer en nuestra ciudad? Sí, tenemos el aparato, Solca cuenta con el aparato, se podría hacer, aunque pues todavía se necesitan muchas más cosas, no solo es esto, este es el inicio de todo un proceso para el trasplante, ¿no? En todo caso, pues Cuenca está preparada, podría eventualmente empezar a hacer trasplantes, pero pues obviamente es algo muy complejo de hacer. Ok, una vez comprendido la eritropoiesis, sabemos cuáles son los marcadores, digo, la hematopoiesis, vamos a ver ahora sí los componentes más básicos. Vamos a empezar con la eritropoiesis, la formación de glóbulos rojos. Para la formación de glóbulos rojos, ustedes saben, tenemos el stem cell, el factor, tenemos aquí la unidad formada de colonias de granulocitos, eritrocitos, megacaricitos y monocitos, es decir, una célula mieloide, la célula progenitora mieloide, y finalmente tenemos la unidad formadora de brotes eritroides, que esto ya van a ser glóbulos rojos, y la unidad formadora de colonias eritroides. Entonces, todos estos células, ¿sí?, ya están comprometidas a ser glóbulos rojos, forman colonias, o sea, grupos celulares, más o menos de 2.000 a 30.000 células, y lo interesante de esto es que responden muy bajo, con bajos niveles de eritropoyetina. Ya habíamos visto que la eritropoyetina actúa hasta el final, es decir, desde la unidad formadora de colonias hacia abajo, eritroblasto y todo lo demás, son los que se estimulan por la eritropoyetina. Entonces se van a formar, digo, unidad formadora de colonias eritroides son generalmente grupos más pequeños, 50 a 200 células, y se demoran 3 a 5 días en producir glóbulos rojos. Ok,
La característica de todas estas, desde la unidad formadora de colonias hacia arriba, es que ninguna es visible por microscopía electrónica, por microscopio óptico, perdón. Por tanto, es el inmunofenotipo el que nos permite diferenciar todos estos grupos de células, el inmunofenotipo. Ahora, aquí están viendo las que sí se pueden ver en el microscopio. Entonces, hay algunas características que quiero llamar su atención. Primero, las células más inmaduras, las que pueden diferenciar por microscopía, son células grandes. Comparen, por favor, con este glóbulo rojo que tiene 9 micras. Si le comparamos con ese, obviamente el tamaño es mucho más grande. Tienen un núcleo que ocupa casi todo el citoplasma, y el citoplasma es basófilo. Eso es común a todos los progenitores. Digamos que todos los progenitores tienen prácticamente esa misma característica, pero conforme van madurando, fíjense, esta célula es ya célula más pequeña. ¿Sí? Si le comparamos con este glóbulo rojo, obviamente se nota más pequeña. Todavía el citoplasma es basófilo, pero el núcleo ya está desplazado más hacia un lado, ¿no? Entonces tenemos, este se llama eritroblasto, proeritroblasto, este de aquí. Es un eritroblasto basófilo. Acá vemos que esta célula ya casi adquiere el tamaño del glóbulo rojo, o sea, es mucho más pequeña. Todavía tiene núcleo central, pero el citoplasma ya cambió de color. Es casi parecido al color del citoplasma del glóbulo rojo. Este se llama policromatófilo, es un eritroblasto policromatófilo. Luego tenemos miren, esta célula que ya casi es del tamaño de un glóbulo rojo normal, pero todavía tiene núcleo, aunque este núcleo está ya completamente desplazado. Este se llama ortocromático, eritroblasto ortocromático. Y finalmente tenemos al reticulocito, que el reticulocito es una célula ya sin núcleo, que tiene ya, digamos, todavía sigue siendo un poquito más grande que el glóbulo rojo normal, y que vamos viendo que el citoplasma no es igual todavía como maduro, todavía tiene un ligero tinte basófilo debido a que existen restos nucleares en el interior, se llama reticulocito, o sea, es una célula todavía inmadura de los glóbulos rojos. Entonces, las características van perdiendo el tamaño, haciéndose más pequeñas, van perdiendo el núcleo, la idea es que van perdiendo el núcleo como ven acá, y el citoplasma va a cambiar de color debido a la presencia de la hemoglobina. Si les pregunto a ustedes desde dónde empieza la hemoglobina, pues desde aquí, ¿no? Desde que empieza a cambiar de color el citoplasma, ya tenemos hemoglobina en estas células, y se llaman eritroblastos policromatófilos, los que empiezan a tener hemoglobina en su citoplasma. Obviamente podemos medir el perfil del inmunofenotipo. Este es el inmunofenotipo de estas células, no vamos a insistir en eso, nada más para mostrar que se puede identificar por citometría de flujo. Vamos con la granulocitopoiesis o las células granulocíticas, sí, que son, en este caso, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Estas células son los granulocitos. Son células que tienen que ver con la respuesta antimicrobiana y sobre todo antiinflamatoria, ¿no? Van a estar actuando contra varios gérmenes y varios patógenos de manera general. Ahora, claro, tiene una vida media corta, 3 a 6 horas, aunque permanece en médula ósea en maduración de 7 a 10 días. Y estas son las células que tienen que ver con la granulocitopoiesis, si tienen el mismo proceso. Si se fijan, no es muy diferente de lo que veíamos de los glóbulos rojos. Fíjense, una célula grande, con un núcleo que ocupa casi todo el citoplasma es basófilo, el citoplasma en este caso en general, pero esta vez tiene gránulos, ¿sí? Existen cierta cantidad de gránulos ahí en su nivel. Miren cómo el núcleo se hace más pequeño, el citoplasma empieza a cambiar de color y a ganar mayor cantidad de gránulos. Esto es lo que se llama promielocito. Claro, miren, el núcleo tiene esta nucleolos, como se puede ver aquí. Luego tenemos el mielocito, donde ya el citoplasma ha cambiado de color, el núcleo se hace más condensado, ¿sí? Y todavía encontramos gránulos primarios, como se puede ver aquí en este mielocito. El metamielocito, se perdieron los gránulos primarios, pero existen una serie de gránulos nuevos, secundarios que están apareciendo y terciarios. Y vemos cómo el núcleo se desplaza a un lado, ¿sí? Y empieza a segmentarse. En la banda ya encontramos completamente segmentado el núcleo, aunque todavía es uno solo, ¿sí? Y el citoplasma ha cambiado de color completamente. Y finalmente en el neutrófilo maduro vemos el segmentado completamente el núcleo y las características comunes del citoplasma, un poco, digamos, ligeramente eosinófilo. Muy bien. Entonces, miren, lo mismo, va perdiendo el tamaño, va disminuyendo el tamaño del núcleo y va cambiando el color del citoplasma en todas las células
en maduración. Todas se pueden identificar por citometría de flujo. Bueno, no quiero insistir en esto, ¿no? Algunas consideraciones de las células, los eosinófilos son células importantes porque tienen la proteína básica mayor que tiene que ver con las reacciones de anafilaxis, es decir, con las reacciones alérgicas de forma general, y además tienen una potente neurotoxina que es derivada de los eosinófilos. Cuando los eosinófilos son demasiados en sangre periférica, más de 1500, puede producirse reacciones severas por esta neurotoxina, sobre todo neuropatías y trastornos cardíacos que pueden dar estas, digamos, estos eosinófilos. Ahora, los basófilos son células también importantes, tienen gránulos muy grandes que tiene que ver esto con sobre todo con procesos alérgicos y van a tener heparina en interior de estos gránulos, ¿sí? Ahora, en esta imagen podemos encontrar los granulocitos. Fíjense, aquí vemos el neutrófilo y aquí el progenitor, el metamielocito. Aquí vemos el eosinófilo y su progenitor, un pro-metaeosinófilo. Y aquí vemos cómo tenemos un basófilo inmaduro, ¿sí? Y aquí con sus gránulos muy intensos que cubren y no permiten ver adecuadamente el núcleo de las células, característico de los basófilos. Este es todo el panel de marcadores para cada una de las células. Digo, no es algo que necesitamos saber, es de especialidad, pero que sepan que se puede buscar estos marcadores de acuerdo al tipo de células. Todo eso tenemos para buscar este tipo de células. Monocitopoiesis, que es decir, la formación de monocitos, no son 3% de todas las células de la médula ósea, son muy importantes porque estos monocitos tienen que ver con la respuesta inmune inespecífica, van a la sangre, están alrededor de 72 horas, y luego pasan a los tejidos en donde cambian de nombre y se llaman macrófagos. Recordemos que existen algunos macrófagos importantes, como es, por ejemplo, en el caso del sistema nervioso central, la microglia, que son macrófagos, en el hígado las células de Kupffer, y en el pulmón los macrófagos alveolares, que son los que estamos hablando últimamente, con esto, con respecto a lo que es el COVID, no tiene que ver mucho con esto del COVID. Entonces, y aquí tenemos un promonoblasto que estamos viendo aquí, ¿sí? Con un núcleo grande que está, digamos, que tiene una muesca a este nivel y gránulos en su citoplasma. Bien, el color del citoplasma no es el mismo basófilo del resto de células, cambia esa característica. Fíjense, aquí tenemos un monocito maduro en donde el núcleo ya está muy condensado, citoplasma. Y bueno, aquí es el monocito, pero ya en los tejidos, que se llama macrófago, característico de la médula ósea, en este caso en particular. Los monocitos también tienen una línea de maduración muy importante, sí, compleja, como pueden ver ustedes, a veces es muy difícil de identificar los monocitos. De hecho, hay algoritmos que se han venido modificando mucho para buscar monocitos con citometría de flujo. Trombopoiesis, formación de los megacariocitos y de las plaquetas, ¿no? Entonces, esos son células muy grandes que son predominantes dentro de la médula ósea. Es muy fácil identificarla cuando vemos médula ósea. Constituye más o menos el 0,1% de todas las células nucleares, es decir, son poquitas, ¿sí? Son poquitas, pero fácilmente identificables. Lo interesante de estas células es que crecen por un proceso que se llama endomitosis. ¿Qué significa esto de la endomitosis? Que es el núcleo el que se divide, no se divide la célula. Recordarán ustedes que una condición para que una célula se divida es duplicar el ADN y duplicar el citoplasma. Luego se divide en dos células hijas del mismo tamaño que la célula original. Pero en este caso no hay división, o sea, la célula crece, aumenta el tamaño, duplica el ADN, pero no se divide, entonces termina siendo una célula gigante al final de este proceso de endomitosis. Entonces, una pregunta, ¿cuál es el número normal de cromosomas en la especie humana? ¿Qué me dice? 23. Exacto, 23, pero son 23 paternos y 23 maternos, o sea, ¿cuántos? 46. 46. Nosotros conocemos a eso como 2N. ¿Por qué 2N? Uno del papá, los 23, y el otro de la mamá, los otros 23. Entonces, se llama 2N, eso es lo normal. Pero fíjense estos megacariocitos, ¿cuántos tenemos? 128N. Imagínense ustedes, 128 hileras
de cromosomas, ¿no? Entonces esto es muy interesante, son demasiada material genético. Entonces, aquí tenemos las imágenes de este promegacardioblasto, que es una célula grande, con un núcleo que ocupa casi todo el citoplasma. Si bien el citoplasma es completamente basófilo, con estas prolongaciones, y si le comparamos con el glóbulo rojo, miren que tiene 9 micras, es muy grande. Si le comparo con este neutrófilo, con esta banda que está aquí, ¿sí? Obviamente es mucho más grande el megacardioblasto. Ahora, este sufre el proceso de endomitosis, miren cómo se está dividiendo el núcleo, la célula ha crecido, pero no se divide. Si le comparamos otra vez, aquí tenemos una banda, o con esta célula que se parece más, fíjense, se nota que ha crecido y que ha aumentado de tamaño de forma importante. Finalmente, este es el megacariocito maduro, fíjense cómo el núcleo se ha dividido tantas veces que es completamente irregular, digamos, el ADN se ha duplicado, y fíjense cómo la célula creció de forma importante. Aquí tenemos la misma banda que está acá, comparado con este, obviamente el tamaño es mucho, mucho más grande del megacariocito maduro, ¿sí? Por eso se explica este 128N, ¿no? 128N. ¿Cómo nacen las plaquetas? De este megacariocito se van fragmentando pedazos de citoplasma y se escapan a la sangre en forma de plaquetas. ¿Cuándo muere un megacariocito? Cuando se queda sin plaquetas. Ok, línea de maduración, ya lo sabemos, no quiero insistir en esto, también tiene una línea de maduración para cada una de las células. Llegamos al fin a la linfopoiesis, que es la formación de los linfocitos, ¿no es cierto? Entonces recuerden, la célula progenitora linfoide es la que va a dar origen a todas estas células que digamos, los estadios finales son los linfocitos T, los linfocitos B, los NK y las células dendríticas. Que las células dendríticas también tienen un componente mieloide, ¿no? Una parte de componente mieloide, pero bueno, esa es otra historia. Ahora, la célula, digamos, los linfocitos tienen dos etapas de maduración. La primera etapa es en la médula ósea, ahí se produce el progenitor linfoide. Este está en médula ósea. Y ya cuando se compromete el linfocito T, generalmente el linfocito T pasa poco tiempo y sale a la sangre. El linfocito B también pasa en la médula ósea un tiempo, madura, tiene cierto grado de maduración y sale a la sangre, ¿sí? Para ir a otro lugar. La pregunta, linfocito T, ¿a dónde va? Al timo. Al timo, ¿no? Es ahí donde termina su maduración. De hecho, se llama linfocito T porque madura en el timo. El timo es donde va a terminar de madurar el linfocito T. El linfocito B, ¿a dónde va? A los ganglios basales. A los ganglios linfáticos, correcto. Sabe responder el vaso, estaba esperando eso. Pero no, no va al vaso, ¿no? O sea, a los ganglios linfáticos. Sí, ¿por qué se llama entonces linfocito B? Si no va al vaso. Por el nombre en inglés. De la médula ósea, bone marrow, no, por la bursa de Fabrice. ¿Alguien sabe qué es eso? Es un órgano linfoide que se encuentra en los pollos. Ahí fue donde se identificó los linfocitos B la primera vez. Les pusieron linfocitos B por esa bursa de Fabricio, ¿sí? No es por el vaso, no es por bone marrow de médula ósea, sino por la bursa de Fabricio. Donde termina de madurar en los ganglios linfáticos, este órgano linfoide de los pollos sería el equivalente a un ganglio linfático, ¿no? Entonces, el linfocito B va a los ganglios linfáticos para terminar de madurar. El NK, diga misma cosa, ganglios linfáticos, ¿sí? La célula dendrítica, ganglios linfáticos. Por eso está dividido así, miren, los tres maduran hasta cierto nivel en médula ósea y luego terminan en ganglios linfáticos. Y el linfocito T prácticamente un muy corto periodo de tiempo está en médula y sale finalmente para madurar en el timo. Algunas características de estos linfocitos. Linfocito T, inmunidad celular, tiene que ver con inmunidad específica. Recuerden aquí, es muy importante esto, mientras que los linfocitos B tienen que ver con inmunidad humoral, es decir, producción de anticuerpos. De ahí que el receptor de superficie importante en el linfocito B es el receptor de la inmunoglobulina o inmunoglobulina de superficie, mientras que en el linfocito T es el receptor de células T el que se encuentra, es el importante en esto, ¿sí? El T-cell receptor que está ahí, ¿sí? Que es un CD3, realmente es el CD3 que se mide en estas células. Marcadores,
Antígenos de superficie por citometría de flujo, CD2, CD5, CD6, CD4 y CD8 para el linfocito T. CD4 y CD8, estoy claro que ustedes deben conocer, ¿no es cierto? Por VIH saben del CD4 y del CD8. Esos son linfocitos T. Pero miren el linfocito B, ¿qué marcadores tiene? CD19, CD20 y CD22. ¿Por qué les menciono esto? Porque el CD20 es importante en la historia de la medicina. El CD20 es una molécula que se aisló en un linfocito, sobre todo en los linfocitos B, como están viendo ustedes aquí, y que me sirve como blanco para un tratamiento muy especial. Hace rato decíamos que la quimioterapia afecta tanto a células buenas como a células malas, pero después de esto nació la terapia blanca. Es un medicamento que va dirigido exclusivamente contra el CD20 y se mueren solo las células que tengan este marcador. Entonces, miren, es terapia dirigida o terapia blanca. La pregunta es, ¿saben ustedes cómo se llama ese medicamento? ¿Han escuchado esto? Se llama rituximab. Rituximab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el CD20. Hay tumores que expresan CD20 en las membranas de las células. Los linfomas, estoy hablando específicamente. Esos se benefician de utilizar el CD20, este rituximab, que es un anticuerpo monoclonal, contra el CD20 porque estamos atacando únicamente esa célula. Entonces, un poco ha revolucionado el manejo de estas patologías porque es una terapia blanca. Se afecta mucho menos al paciente. No sé si está claro esta parte, ¿alguna pregunta? Doc, una pregunta. Entonces, ese medicamento que ayudaría a la producción de los glóbulos blancos que ya se han perdido, No, prácticamente. no ayuda a la producción, más bien ataca a las que expresen CD20. O sea, si un Doctor, yo, linfocito yo tengo tiene una CD20, ese pregunta, se destruye. ¿Sí? perdón, yo tengo una pregunta, pero bueno, no es tanto sobre la materia, es sobre unos casos clínicos. Hace un tiempo yo leí un artículo que hablaba sobre un paciente que había tenido SARS-CoV-2, pero que también había tenido linfoma de Hodgkin y se había curado y precisamente tenía estos linfocitos, el CD4 y CD8. Y también recuerdo de otro artículo en el cual, no sé, creo que eso todos lo hemos escuchado, del paciente con SIDA que se había curado y asimismo había tenido la presencia de estos linfocitos. Lo que yo quiero saber si ese mecanismo puede pasar en todas las personas, que a partir de una patología preexistente tienen una reacción, obviamente, de su sistema inmunológico y puede combatirla, aunque, bueno, pues llegan por otra patología. Sí, bueno, esto es todavía investigación. De hecho, el paciente con VIH son dos pacientes que se curaron. Se sabe que es por una molécula de adhesión especial que tienen estos pacientes. Tienen que ser trasplantados de un donador muy especial. Que el donador tiene que tener este tipo de linfocito especial que le permite pelear contra el VIH. ¿Sí? Pero no es que todos los pacientes logren esto, ¿sí? Tienen que ser características especiales. Uno. Otro, en cuanto al SARS-CoV-2 y el paciente de linfoma, es otra cosa que también se está viendo qué mismo es lo que está pasando. Lo que sabemos que el SARS-CoV-2 tiene que ver con células sanguíneas, pero todavía no se sabe bien el mecanismo de por qué. Lo que yo les estoy enseñando ahorita es que este CD20 es un marcador que yo utilizo para guiar un medicamento que destruya a la célula que está causando el cáncer. O sea que la célula que está causando el cáncer tiene que tener el CD20 para que funcione el medicamento. Doc, una pregunta entonces, ¿este medicamento también atacaría los linfocitos B? Sí, y de hecho se utiliza, el rituximab no se utiliza solo para cáncer, lo utilizamos para lupus, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué es el lupus? Es una enfermedad autoinmune muy común en las mujeres, sobre todo después de Sí, los 30 años. ya, y este lupus eritematoso es causado por autoanticuerpos, ¿no es cierto? Sí saben qué son los autoanticuerpos. ¿Qué son los autoanticuerpos? Doctor, los virus, las bacterias, es No, Anticuerpos que atacan al cuerpo mismo.
Exacto. Son anticuerpos que tiene la persona que le están destruyendo a la misma persona. O sea, en vez de ayudarnos a hacernos un bien, nos está destruyendo. Esto es común en el lupus. El lupus termina destruyendo el riñón, es el órgano blanco principal. Termina con insuficiencia renal por estos anticuerpos que atacan su mismo organismo. ¿Quién está produciendo estos anticuerpos? ¿Qué células se encarga de producir los anticuerpos? Las células linfoides. Los linfocitos B, que tienen ¿cuál? CD20. Si yo le doy rituximab, destruyo los linfocitos B que están produciendo los anticuerpos y el paciente se recupera. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Sí quedó claro? Sí, doc. Y para terminar, microambiente hematopoyético. ¿Qué es esto de microambiente hematopoyético? Bueno, sabemos que la hematopoiesis está restringida en la médula ósea. No hay otro lugar donde se produzca hematopoiesis. ¿Por qué? Porque la médula ósea contiene todo lo que necesitan las células para poder funcionar. Miren, esta imagen es una imagen de cómo está formada la médula ósea. Fíjense, pegada al hueso, a la corteza, encontramos todas las células progenitoras. Y conforme van avanzando a la zona central del hueso, donde están los capilares sanguíneos, empiezan a madurar. Miren cómo van madurando las células. Inclusive acá tenemos al megacariocito que va a soltar las plaquetas, fíjense. Pegado a los vasos sanguíneos, ¿no? Para soltar ahí las plaquetas. Y vemos cómo van madurando los granulocitos, cómo van madurando las células rojas, para poder finalmente llegar a la sangre. Entonces, esto tiene sentido. Hay una organización ahí. Y esta organización se debe a que existen células endoteliales, fibroblastos, adipocitos, macrófagos y matriz extracelular que permiten el desarrollo adecuado de la médula ósea. Entonces, no puede haber otro lugar donde se produzcan debido a que están aquí todos los componentes que se requieren para la formación de la sangre. Se ha investigado mucho esto y sigue siendo materia de investigación. Todos estos montones de citoquinas, todos estos montones de, digamos, ligandos que se requieren para que la célula, el stem cell, pueda madurar de forma adecuada. Ligando, KIT, las integrinas como CLX12, CXCR4, las BCAM, que son moléculas de adhesión, el YAGED o el NOTCH1, que son genes que están involucrados con el desarrollo de estas células, las caderinas y todo lo demás, se necesitan y deben estar en forma adecuada para que pueda madurar una célula sanguínea. Sin esto, pues simplemente no se puede madurar. Por eso es que la médula ósea le brinda el microambiente adecuado para el desarrollo de las células sanguíneas. No sé si tienen alguna pregunta. No, doc. Listo, muchachos. Entonces, ese sería el primer tema que corresponde a hematopoiesis. El día de mañana vamos a empezar con fisiología de la hemostasia. Listo, Doc, muchas gracias. Gracias, doc. Hasta luego. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, hasta luego, doctor.